Bienvenidos a nuestra clase de Matemáticas 3, en donde aprenderemos a calcular la pendiente de una recta e interpretarla como un ángulo de inclinación. Cuando subes por un puente, cuanto más inclinado esté, mayor esfuerzo te costará subir. Puedes argumentar que se debe a que el ángulo que existe entre el piso y el puente es muy grande. A este ángulo se le conoce como pendiente. A mayor ángulo, mayor pendiente. Supongamos que un automóvil que circula en una carretera que tiene que pasar por una loma para llegar a su destino, cuando empieza a ascender se dice que la pendiente es positiva. Al llegar a la cima, el desplazamiento es horizontal, es decir, no hay ángulo de inclinación, por lo que su pendiente es igual a 0. En el descenso, la pendiente se convierte en negativa. En otras áreas del conocimiento, como la economía y la física, se usan gráficas lineales que reflejan el comportamiento de algunas variables durante su evento. En caso de que la variable presente una razón de cambio constante, la pendiente te brinda información inmediata. Por ejemplo, en el movimiento uniforme es una gráfica de distancia en función del tiempo. La pendiente equivale a la velocidad. ¿Qué es entonces la pendiente? En un plano cartesiano nos sirve para determinar el ángulo que se forma sin utilizar un transportador, es decir, sin hacerlo manualmente, sino con una fórmula matemática y el uso de la calculadora científica. La pendiente o tangente de un ángulo determina el ángulo de inclinación de la recta. Es lo que se llama tangente inversa. Esto lo veremos más adelante a mayor detalle. Representamos la fórmula de la pendiente. La fórmula se interpreta como y2 menos y1, es decir, la distancia en el eje y entre x2 menos x1, es decir, la distancia proyectada en el eje x. Apliquemos la fórmula desarrollando un problema. Bien, se nos dan dos puntos para determinar una recta. El punto A, 0,1, el punto B, 4,0. Para el punto A, 0 representa x1, 1 representa y1. Para el punto B, 4, x2, 0, y2. Siguiendo la fórmula, y2, 0, menos y1, menos 1, sobre x2, 4, menos de fórmula, x1, 0. Es decir, 0 menos 1, menos 1. 4 menos 0, 4. Menos un cuarto. Realizando la división, la pendiente sería igual a menos 2.5. Imagina la distancia que existe de la cocina de tu casa a la sala. Sería la misma que te desplazarías de la sala a tu cocina. Es decir, podemos cambiar el orden de las x1 y x2, y1 y y2. Es decir, no siempre tengo que tomar el primer punto como x1 y y1. Y para ello voy a manejar el ejemplo anterior, pero cambiando el orden. Es decir, para mí el punto A representará ahora x2, y2 y el punto B representará x1, y1. Desarrollando la fórmula y2, 1 menos de fórmula y1, 0 sobre x2, 0 menos de fórmula x1, 4. 1 menos 0, 1, 0 menos 4, menos 4. El resultado de la división, menos 2.5. Es decir, la pendiente es igual a menos 2.5. Manejemos un segundo ejemplo. El punto A dado por menos 6, menos 8 y el punto B dado por 7,9. El punto A representará los valores de x1 y y1 y el punto B los valores de x2, y2. Sustituyendo en la fórmula,
Y2, 9 menos de fórmula, Y1 menos 8 sobre X2, 7 menos de fórmula, X1 menos 6. Recuerda que dos signos seguidos de menos indican una multiplicación, convirtiéndose entonces en positivo. Para el ejemplo, 9 menos 8, 9 más 8, 17. En la parte del denominador, 7 menos 6, 7 más 6, 13. La división, 17 sobre 13, es decir, la pendiente, igual a 1.3. Invirtiendo los valores de x1, y1, x2, y2, tomaremos el primer punto como x2, y2 y b como x1, y1. Y2 menos 8 menos de fórmula, y1 9 sobre x2 menos 6 menos de fórmula, x1 7. Menos 8 menos 9 menos 17. Menos 6 menos 7 menos 13. Es decir, menos 17 sobre menos 13. El resultado, menos entre menos positivo, pendiente igual a 1.3. Y vemos que no varía con el ejemplo anterior en donde utilizamos los mismos puntos, solo variando el orden de la representación de x1, y1, x2, y2. Para poder trazar una línea recta necesitamos conocer como mínimo dos puntos cartesianos. El punto 1 que representa los valores de x1 y y1 y el punto 2 que representa los valores x2, y2. En la figura se nos indican los ángulos que forma dicha recta con respecto al eje x, denominado para este ejemplo con la letra alfa. Y por ser ángulos correspondientes, podemos observar que dentro del triángulo que se forma entre la recta definida por estos dos puntos y las proyecciones o las componentes en X y en Y de este mismo segmento de recta, se denomina el ángulo también ángulo alfa. Respecto a este ángulo alfa, pero el que está proyectado dentro del triángulo rectángulo que se nos forma con las componentes, podemos observar que su cateto opuesto lo representaría y2 menos y1 y su cateto adyacente x2 menos x1. Recordando la función trigonométrica tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tendríamos tangente igual a y2 menos y1, representando cateto opuesto, sobre cateto adyacente, x2 menos x1. Recordando la fórmula de pendiente y2 menos y1 sobre x2 menos x1, observarás que es lo mismo que tenemos en la expresión de tangente del ángulo en la parte derecha. Por lo tanto, podemos decir que tangente del ángulo es igual a pendiente. Como ya dedujimos, tangente del ángulo es igual a pendiente. Nos restaría solo despejar ángulo. Ángulo sería igual a tangente a la menos 1 de la pendiente. También se lee como tangente inversa de la pendiente o arco tangente de pendiente. Desarrollemos esta fórmula en el primer ejemplo. Te pongo arriba un poco reducido cómo obtuvimos la pendiente, en donde el resultado fue 1.3. Bien, el ángulo me dice que es tangente a la menos 1 de 1.3. Utilizamos ahora nuestra calculadora científica. Aplicamos inversa, shift, de tangente. Después tecleamos 1.3 y el resultado que me da lo tomamos como el ángulo. Mencioné anteriormente dos palabritas, shift o inversa. Mira, los modelos de calculadoras son diferentes, pero en todas debe de venir al menos una de las siguientes funciones. Shift
segunda, inversa o DRG. Bueno, debes de teclearla. Después debes de teclear tan de tangente. Y por último, la cantidad sobre la cual vas a hacer el cálculo. En el ejemplo 1.3. Pero te repito, los modelos de las calculadoras son diferentes. Habrá algunas en donde debes de calcular primero el número, la cantidad, y después inversa o segunda o shift o DRG, la que tenga tu calculadora, y tangente. Ya que recordamos cómo utilizar la función inversa en nuestra calculadora, calculemos pues el ángulo de inclinación con el segundo ejemplo, en donde A valía 0,1, B 4,0. Igual te dejo ahí cómo calculamos la pendiente un poco reducido y aplicamos directo la tangente inversa de menos 2.5, que es el resultado de la pendiente, dando como resultado menos 69.19 grados, es decir, un ángulo negativo. La siguiente actividad que se indica deberás realizarla en hojas de máquina para entregar con una portada en la siguiente clase presencial. Bien, en la cual te facilito algunos pares de puntos ordenados que pertenecen a rectas y deberás calcular para cada inciso su pendiente y su ángulo de inclinación. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.